Yo tengo un buen amigo, periodista ya mayor, es un veterano que sigue activo, porque sigue siendo brillante, que se llama Terry Mattingly. Y Terry es el fundador y el administrador de un sitio que analiza cómo la religión es sistemáticamente eliminada de la información de los medios públicos y de los grandes ambientes donde se crean contenido de entretenimiento, como Broadway, ¿no?, para el área, digamos, de teatro, ópera, puestas en escena, y Hollywood, ¿no? Y Terry Mattingly ha creado un sitio muy interesante para los que leen en inglés, que se llama getreligion.org, ¿no? O sea, obtén religión, getreligion.org. Pero como saben ustedes, la palabra to get en inglés no significa solamente adquirir, sino significa entender, ¿no? Cuando un norteamericano dice, oh, I get it, o sea, entiendo, ¿no? Y el argumento de Terry Mattingly, que no es una persona confrontacional ni digamos, fanática en contra de la falta de conciencia del tema religioso en muchos medios, ha sido periodista que cubrió los intereses de religión en varios periódicos importantes, y obviamente con la reducción de la industria periodística, nosotros estamos viendo que la cobertura del tema de religión está cada vez más abandonado, ¿no? Y cada vez hay menos periodistas que cubren el tema religioso, y quienes lo hacen de una manera problemática, ¿no? Recientemente el New York Times quiso, o mejor dicho, publicitó, probablemente ya haya contratado, que había un puesto libre para cualquier persona que quisiera cubrir religión en la parte central de los Estados Unidos. No trabajar para el New York Times en las grandes ciudades de la costa este. Y una de las características que daban era que la persona no tenía que estar familiarizada con temas religiosos. Bastaba con que tuviera interés. Una breve pregunta, hermano. ¿Usted cree que algún periódico o el New York Times contrataría a un especialista en deporte que en realidad no está familiarizado con el deporte, basta con que tenga interés? O piénselo en el ámbito, digamos, de la arquitectura, o de los que son catadores y especialistas de vino o de alimentos. No es necesario que sepas nada de vinos, basta con que tengas interés y te guste, ¿no? Entonces, esto les da una idea de algo que este colega y buen amigo Terry Mattingly ha venido insistiendo. Y su reciente caso es el caso de un periodista, perdón, de un cineasta que tuvo una carrera absolutamente rutilante, ¿no?, en Hollywood. Nunca fue entre los súper famosos, pero sí fue famoso desde joven hasta los 93 años en que murió, ¿no? Él era conocido como Orson Bean, y probablemente muchos de ustedes no lo conozcan porque, digamos, la gran época de su éxito estuvo entre los 40 y los 75, 80, pero sin embargo, después de eso, hasta que murió el 7 de febrero del 2020, atropellado, ¿no?, porque a pesar de sus 90 años tenía una excelente salud. Él había nacido con otro nombre, su nombre era Dallas Frederick Burroughs, ¿no?, y él tomó el nombre de Orson Bean, que es el nombre con que siempre se lo conoció, ¿no? Él fue
actor, fue anfitrión de muchos programas de televisión bastante exitosos, fue actor de teatro, comediante, escritor y productor de varias películas muy importantes, ¿no? Entonces él básicamente hizo de todo en Hollywood, ¿no? Y fue anfitrión de un programa de estos de juegos, de concurso, también de un talk show, ¿no? Y mucha gente decía que él era eso de los hombres que son famosos porque son famosos, ¿no? Es decir, porque están en tantas cosas y en tantos proyectos. Y por supuesto era de alguna manera admirado porque en primer lugar era un increíble narrador de historias, ¿no? Era muy cómico y había pasado por cosas muy duras en su vida. Abandonó su hogar a los 16 años después de el suicidio de su madre y se estableció en Nueva York para tratar de actuar, y comenzó simplemente trabajando tras bambalinas en los teatros. Apareció su oportunidad, se mudó a Los Ángeles, y él, además de haber sido este actor, escritor de guiones, multifacético y muy hábil, era un tipo de una vida extremadamente exagerada. Y él decía: mira, yo creo que la vida hay que vivirla al máximo, extremadamente exagerada. Entonces era conocido por su consumo de alcohol y la increíble capacidad que tenía para consumir alcohol, ¿no? Era conocido por ser un perseguidor de faldas por todos lados, ¿no? Y estuvo casado y divorciado 3 veces. El último divorcio en los 60, y dijo: mira, ¿sabes qué? Ya no quiero intentar el matrimonio, yo no he nacido para la monogamia, y se convirtió, digamos, en un conocido seductor serial, además del consumo de cualquier droga. Su droga favorita era la cocaína, pero la droga que se le cruzaba al frente, él la probaba. Entonces él, digamos, se jactaba de haber probado cualquier tipo de pastillas, de cualquier tipo de droga, tipo la morfina por inyección, etcétera, ¿no? Entonces, cuando él muere en febrero del 2020, o sea, hace no mucho, él fue homenajeado y se hizo un larguísimo perfil de él porque había tanto que contar. O sea, en el talk show más largo y más importante de la historia de los Estados Unidos, que es el show de Johnny Carson, Orson Bean había aparecido 200 veces porque era tan entretenido y era un favorito del público, ¿no? Entonces se contó de todo, se contó de sus aventuras y se contó cómo y una de las cosas que señala Terry Mattingly, ¿no?, es cómo la mayoría de los perfiles en Access Hollywood, en Hollywood Reporter, en TNC, en Los Angeles Times, etcétera, cuentan cómo murió. Lamentablemente estaba cruzando una avenida de noche, un coche no lo vio, lo golpeó, no, lo envió por el golpe al carril en que venían los automóviles en dirección contraria, y un segundo automóvil lo golpeó, y ese segundo golpe, ese segundo atropello fue mortal, ¿no? Entonces es interesante, señala Terry Mattingly, que alguna mención hay de que él al final había cambiado su vida a una vida más serena, y que algunos dicen que había encontrado a Dios,
pero esa es toda la referencia que hubo, ¿no? Y resulta que esta no es la verdad. Más de una década antes de morir, o sea, cuando tenía 81 años, Orson Bean vivió un proceso de transformación religiosa profunda, porque cada vez que a él le decían, ¿por qué vives esta vida, digamos, tan acelerada, tan loca? Porque quiero ser feliz, quiero sacar lo máximo de la vida, quiero aprovechar lo máximo de la vida. Y él se dio cuenta que a esa edad había llegado completamente vacío, con las manos vacías. 3 hijos que no querían verlo, una hija que después se amistó con él, y el asunto es que nadie comenta que Orson Bean se acercó a uno de estos centros de alcohólicos anónimos y comenzó a seguir los 12 pasos que, como saben ustedes, supone el reconocimiento de una autoridad superior, ¿no? Entonces, él cuenta que estando en una de estas reuniones no se sentía muy a gusto con la idea de Dios, ¿no? Él había sido bautizado católico de joven, o sea, 80 años atrás, ¿no? Y dice que un tipo completamente tatuado, grandote, que acababa de salir de la cárcel y que estaba formando parte del programa, lo enfrentó directamente y le dijo a Bean, ¿no? Mira, si tú quieres curarte y si quieres entender sentido a tu vida, llega a tu casa, ponte de rodillas y agradece a Dios por el final del día. Y en la mañana, levántate y lo primero que haces, ponte de rodillas y agradécele a Dios por el día que está por venir y porque te haya dado un día más de vida. Entonces, la convicción de este hombre que había salido, o sea, de este tatuado, que nunca supo su nombre, ¿no? Bean dijo, en realidad yo no he pensado mucho en Dios, tampoco es que lo haya negado así masivamente, pero no he pensado mucho en él. Pero, a ver, voy a hacer eso, ¿no? Y dice que una noche se puso de rodillas, ese día en la noche llegando se puso de rodillas y dijo, me sentí completamente un idiota, ¿no? Y dije en voz alta, oye, si hay alguien allá arriba, gracias por el día, ¿no? Y después se metió a su cama. Pero por el testimonio de este otro muchacho tatuado, él salió de la cama al día siguiente y dice que desde entonces comenzó a hacerlo, ¿no? A arrodillarse y decirle, si hay alguien arriba, si existes, gracias por el día. Y en la mañana, si existes, gracias por haber podido despertar, bendice mi día, ¿no? Y dice que en un determinado momento, sin darme cuenta, esto dejó de parecerme tonto, ¿no? Comencé a sentirme bien, de hecho, bien, pero de una manera profunda, como no me había sentido con todas las drogas y todas el sexo y la locura de toda mi vida anterior. Y después de un tiempo más comencé a sentir que mis oraciones estaban siendo escuchadas por alguien, ¿no? No sabía al comienzo quién era, pero antes de que me diera cuenta, estaba convencido de que alguien no solamente sabía de mí, sino que se preocupaba de mí y que realmente me amaba, ¿no? Y un analista mucho mayor de Hollywood recién le comentó a Terry Mattingly, este amigo que les cuento que está siempre viendo cómo la religión es desplazada de la vida de las personas, dice, mira, señor Fred Harrison le dijo a Terry Mattingly, mira, la gente en Hollywood y en los medios de comunicación aceptan que tú tengas una fe más o menos vaga, pero ese no fue el caso de Bean. Bean en sus últimos 10 años fue un hombre de fe cristiana recia, específica y visible. Y no solo eso, dice, cada vez
que tenía una oportunidad de predicar y de hablar de su fe, lo hacía. Entonces ya dejó de ser invitado a los talk shows, ya a la gente no le interesaba, ¿no? Le interesaba sus aventuras de alcohol y de drogas y sus locuras, pero esto ya no les interesaba, ¿no? Y Harrington, comentarista citado por Terry Mattingly, dice, mira, la cuestión clave en Hollywood en esos días y probablemente hoy también es que tú digas, mira, yo soy espiritual, ¿no? Soy una persona espiritual, pero no soy una persona religiosa y especialmente no soy churchy, ¿no? Churchy viene de church, de iglesia, ¿no? De ir a la iglesia. Entonces es una palabra que podríamos, digamos, traducir como no soy iglesiero, no soy ratón de iglesia. Y que en esos días, digamos, decir eso era muy aceptado. Claro, todos somos espirituales, ¿no? Pero que tú comentaras que tenías una fe seria, ¿no? Y que creías realmente en una fe y que formabas parte de una comunidad de fe, como sucede hoy en día también, es considerado como un signo de que tú no eres inteligente, ¿no? O que simplemente no la pescas en la vida, que traes algo antiguo, seguramente tu abuelito te enseñó, ¿no? Y Harrington dice, mira, ese fue el problema con Orson Bean. Él se volvió churchy, ¿no? Y no solamente eso, después de la vida terrible que había llevado, se sentía orgulloso de ser una persona que va a la iglesia. Y no tenía ningún temor en hablarle a toda la gente que pudiera. Periodistas, productores de televisión, escritores de guiones, actores, actrices, ¿no? En consecuencia, Terry Mattingly dice, ¿cómo así es que en todos los obituarios y homenajes omiten que Orson Bean no solamente se convirtió en un cristiano practicante, sino en un cristiano serio y articulado con sus valores? Él no estaba de acuerdo con equiparar las uniones homosexuales con el matrimonio, ¿no? Un hombre que había sido un total libertino, estaba opuesto al aborto, creía en la familia tradicional, en el derecho de los padres a educar a los hijos, ¿no? Y una de las frases de Orson Bean, una de las últimas frases que se le conoce es decir, mira, ser conservador en Hollywood en el siglo XXI es como haber sido comunista en los 50s, cosa que él fue, ¿no? Su papá había sido un gran organizador comunista y él se declaraba comunista de izquierda y muy metido en temas, digamos, de organización política, etcétera. Pero en los 50, como saben ustedes, hubo una gran casa de brujas en Hollywood de todos aquellos que aparentaban ser comunistas, ¿no? Y tenían que estar, pues, en los sótanos. Bueno, eso es lo que significa ser hoy un cristiano en Hollywood. Esto, hermanos, para que sepan que el tema religioso está mucho más presente en la vida de las personas y en las realidades de las personas. Solamente que la prensa secular está convencida de que esas historias no vale la pena contarlas. Nosotros sí. Que tengas un buen día.